que desacaten su mandato, dice el señor José Domingo Pérez, si es que regresa Patricia Benavides a la Fiscalía. ¿Qué piensa, señor Rafael Belonde? Bueno, yo creo que así como ha sido suspendida, si regresa con plena autoridad y el Ministerio Público es una institución jerarquizada, ¿no? Bueno, pero él llama prácticamente a la desobediencia. La verdad de las cosas es que al menos desde el 2014 hay unas pugnas, unas luchas intestinas en la Fiscalía. Horrorosas. Entre diferentes bandos, y eso ahora se ha mezclado con intereses del Parlamento. Entonces hay una especie de retroalimentación donde el Parlamento se mete en la justicia se mete en la política y en el Parlamento, y todo es un enredo y una mugre, y en algún momento ya tenemos que poner orden y que los plazos se cumplan, y elegirán pues a una fiscal o a un fiscal que no es del agrado de un grupo. Habrá que esperar, y cuando piensa su periodo vendrá otro, y hay que retornar a tener respeto por las instituciones y por los plazos, y entender que la democracia también es respetar cuando gana el que no me gusta. Ya, pero también creo que en el Ministerio Público nos tienen que dar serias explicaciones de qué rayos pasó en el caso Lavallato. Son casi 7 años y donde ningún tiburón está condenado. Parece muy difícil que lo vaya a estar, ¿no? Porque todos ya gozan de acuerdos. Alejandro Toledo está a punto de salir. El caso más redondo diría que es el de Toledo, que vino por el escándalo original del Brasil, ¿no? O sea, el tema de Toledo se conoce porque Lavajato estalla por la corrupción de Petrobras, la petrolera brasilera, y a partir de esas investigaciones viene el dato de Toledo, ¿no? Y ese es el único que ha caído, pero de lo que es producto de las investigaciones locales, salvo pues algún viceministro, no. Pero ¿dónde están los hombres fuertes de las constructoras? Están libres. Sí, y yo creo que se priorizó perseguir algunas figuras políticas, y a cambio de eso le han entregado impunidad o exoneración de toda culpa a todo el mundo, ¿no? Pero al final no se ha logrado en concreto pues nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, Graña Miró Quesada sale libre porque mata a Nadine, ¿no? Sí, no? Bueno, el tema de los aportes de campaña yo creo que va a tener el mismo... ¿Usted cree como Jaime Altaos me dio una entrevista en El Comercio, que justamente la recuerda el señor Pérez en esta entrevista a Pedro, donde Jaime Altaos cree que todos los casos que han sido abiertos por aportes de campaña tienen que ser cerrados, porque no fueron... Se le ha caído el teléfono, sí, perdón. Sí, bueno, está bien. Porque no fueron, en su momento no eran considerados delito. Y él cree que esos casos deben de ser cerrados porque llevaron a una persecución política a través de la justicia. ¿Qué piensa usted? Yo opino igual. Yo creo que el recibir aportes de campaña no constituyen delito de lavado de activos, al menos, ¿no? Es, digamos que un partido que se llama Partido Nacionalista reciba dinero o de Venezuela o de una corporación petrolera o constructora brasilera, es algo, digamos, lamentable, patético, indigno. Bueno, y lo han querido esconder. Que una fuerza política importante reciba $3 millones en efectivo y que los quiera esconder y para eso los pitufean. Eso en sí no es lavado de activos si es que el origen del dinero no es ilegal. Pero ¿y qué tal yo le doy plata a usted que es candidato a la presidencia y luego le cobro la factura? ¿Cómo haríamos? Porque bueno, eso también se pregunta desde la otra orilla. Eso, ¿no? Pero el aporte en sí... Altaos no cree en la presunción de culpabilidad. No, claro, los aportes por sí solos no constituyen pues lavado de activos. Entonces, ¿para usted qué son estos años perdidos? PPC, a ver, Keiko ha estado presa 3 años. Ollanta y Nadine han estado presos. Yo creo que en esos dos casos fue un abuso de autoridad abiertamente. Y en el caso de Ollanta y Nadine, ni bien salieron, les embargaron la casa, entonces tuvieron que irse con sus hijos. Después de 9 meses de prisión, tuvieron que abandonar la casa porque les embargaron la casa.
Entonces, bueno, sí, la casa ha sido trasladada a una de las hijas. No, claro. Ya, ahora, pero, me están diciendo en Twitter, y está bien, se lo voy a recordar, gracias además por hacerle preguntas públicas al señor Rafael Belaúnde Llosa. Usted habla de que se tiene que conocer el acuerdo, ¿no es cierto?, de Odebrecht, pero le dicen, pero ¿cómo habla así usted si su aliado, ¿no? Su pinky intelectual, no sé cómo lo llamará, Pedro Cateriano, que ha fundado el partido que usted lidera, el Partido Libertad Popular, fue un barrista bravo de los fiscales, así le están diciendo, y que además él apoyó la no divulgación del acuerdo. ¿Cómo podemos entender su criterio versus el de Cateriano? Él tiene su criterio, yo tengo el mío, pero digamos, Pedro no está ni remotamente involucrado en nada de esto. No, están preguntándole por los puntos de vista. No, pero no somos pues siameses ni tenemos muchas coincidencias en el plano económico, en la visión del futuro del Perú. Pero con el acuerdo de Brecht hay en este tema, y en algunos otros, y un partido político no es pues un club de amigos, ¿no? Somos gente que tenemos intereses ideológicos o ideas ideológicas comunes, pero no es una, digamos, no es un dogma, ¿no? Claro, no es una entiendo. Religión. Pasemos a otro tema. ¿Su reloj es Rolex? Yo no sé nada de relojes, pero ¿qué reloj es? No veo. Bueno, Zenit. Un Zenit, ya, bueno, pero lo tiene ahora que es candidato. ¿Qué piensa de los relojes de la presidenta? El $14.000, pues me pareció una locura. El noticiero han pasado de que hasta algunos cuestan $30.000. Sería lamentable, ¿no? Porque empezaría a tener sentido eso de no más pobres en un país rico, ¿no? Claro, y ahí están. ¿Usted tiene Rolex? Empiezan por casa. No tengo Rolex. Pero yo presumo que son, digamos, Bambasten, ¿no? ¿Usted cree que es Bamba? Eso también piensa que es autosona. Yo creo, pero sería ¿no? peor igual, ¿no? Que una presidenta utilice algo Bamba. Pero es que ¿dónde sería están los derechos de autor? que sean... ¿Y qué tal si le regalaron? Es que un presidente ni ningún alto funcionario público debería aceptar relojes que valgan Totalmente eso, ¿no? de acuerdo, pero ¿qué hace tanto Rolex en la mano de la...? No, y salir en público con el reloj así... Fidel Castro tenía dos, ¿no? Hugo Usaba Chávez dos. También, ¿eh? ¿No? A toda la gente izquierda le uno encanta tenía el horario de sus patrones de Moscú y en otro el horario de La Habana. Ay, ¿no? señor Rafael. Pero, sí. ¿Y quién se lo había regalado? Su patrón de Moscú. En fin, ahora, el señor Rafael Belaúnde Llosa también ha sido demasiado cáustico con lo que está pasando en el Congreso. Y razón no le falta. Vamos a ver a la señora Mochasueldo, que decía, vamos al cajero, yo necesito medicina ¿para quién era? Para Alberto. Una de las visitadoras principales de Alberto Fujimori. Es más, en Fuerza Popular, en interna, dicen que es la Pinky Friend, la amiga favorita del chino. Yo no lo sé. La he querido entrevistar 1000 veces, pero por fin hoy día la han desaforado, ¿no? Vamos a ver a la señora Cordero Jontay. Soy hija, hermana y familia. Sufre conmigo. No ha sido aprobada el primer punto del proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa a la señora María del Pilar Cordero Jontay en su condición de congresista de la República. ¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? Es increíble cómo entre mochasueldos de este Congreso, y que no somos todos, porque también hay que aclarar, no todos somos ladrones, están protegiéndose. Ha sido aprobado el segundo punto del proyecto de resolución legislativa del Congreso que suspende a la congresista María del Pilar Cordero Jontay mientras dure la investigación. Ya me sancionaron con la mayor sanción. ¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria que ya ha sido sancionada 4 meses en el Congreso? Soy hija, hermana y familia. Todos somos iguales al Señor. Bueno, entonces quiero saber la opinión. Como hubo un escándalo, por supuesto, en las redes, porque los congresistas no la inhabilitaron, no la desaforaron, ni la suspendieron, luego dijeron no se reconsidera. Bien cínicos también, ¿ah? De verdad. Pero su opinión nos importa. Bueno, esto es un caso de extorsión, ¿no?
porque a cambio de no votarte, te robo la mitad o la tercera parte. O el 30%, correcto. De tu sueldo, ¿no? Entonces es una práctica extorsiva a partir del poder que tiene el congresista sobre su empleado. Y se repite por lo menos en 12 parlamentarios. ¿Eh? Según lo que yo he estado indagando, es una práctica muy extendida en la administración pública. Entonces, algo se tiene que hacer, porque esto pasa en municipalidades, en ministerios, en organismos públicos descentralizados, en superintendencias. Entonces, debería haber una especie de línea segura, gratuita y un sistema de investigación para que la gente pueda denunciar esto. Cordero Hontay se queja amargamente y dice: yo soy madre, hija, hermana, sobrina, no sé, amiga. Las víctimas de estas extorsiones también son hijas, madres, hermanas es decir, también tienen parientes. También tiene parientes. Entonces, esta señora, incluso cuando fue parlamentaria la vez anterior, tuvo una denuncia en el mismo sentido, ¿no? Entonces, esto es ver la política como un medio para depredar el erario nacional, ¿no? Llegar como ese concurso que había, que tenía 5 minutos en el supermercado para meter en el carrito todo lo que puedas. Entonces están con una voracidad insaciable, ¿no? Una especie de un tiburón comiendo en una pecera gigante. Y esto se va a resolver. Se acaban los 5 años y quizá no tengo más chance. Ya, pero ahora hay reelección y hay bicameralidad. ¿Se va a resolver con eso? Bueno, al menos el elector ahí tendrá la potestad, pero para parlamentarios entiendo los que van a ser diputados no van a poder volver, tendrían que postular al Senado, digamos, ¿no? Pero son mucho menos, ¿no? Yo particularmente estoy a favor de la reelección de los congresistas porque históricamente es menos del 13% de los parlamentarios que logran la reelección. Por más que antes era permitida, siempre ha sido un porcentaje muy bajo los que logran reelegirse, ¿no? Si algo le preocupa, señor Belaúnde Llosa, y tengo que hacerlo públicamente porque, bueno, sigo a todos los políticos en Twitter y leo sus tweets, es la inseguridad, ¿no? Usted se ha quejado amargamente de cómo están matando a los peruanos. Hoy día no sabemos qué va a pasar, y Rolo, cuéntame qué anda ocurriendo en el Congreso en vivo, pero Víctor Torres tiene que ser censurado, debe irse a su casa, el ministro que, según la presidenta, no tiene pico de oro. Bueno, lo que está ocurriendo es que el país está siendo rebasado por organizaciones criminales, algunas domésticas, otras que han llegado de fuera, y por la proliferación pues de estas economías ilegales como la minería ilegal, que tiene pues su centro de lobby en el Congreso de la República, ¿no? ¿Usted cree que los mineros ilegales hacen lobby en el Congreso? Yo creo que ahí tienen varios representantes, yo creo que financian buena parte de la política, no solo la congresal, la municipal, a nivel distrital. Es decir, hay una enorme economía sumergida que mueve más de 10.000 millones de dólares al año. Es la actividad ilegal más grande del Perú, superando incluso al narcotráfico. Entonces, esto está descomponiendo a la sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es actuar con firmeza para sacar debajo de la alfombra todo esto que ocurre y ponerlo sobre la mesa. Y lo que ha hecho el Congreso el día de hoy en ese sentido es muy malo, porque es prorrogar esta especie de limbo donde no se formalizan, pero siguen con el reino. Hablando de los mineros ilegales. Claro, entonces el Congreso ha dado hoy día una ayuda enorme a la inseguridad ciudadana, a la proliferación de las mafias. Ha fungido, en el caso, digamos, y viéndolo ingenuamente, de tonto útil, ¿no? Pero realmente ha sido cómplice de la inseguridad. No, totalmente de acuerdo, pero y hablando de Víctor Torres, me dice Rolo que está pidiendo perdón en el Parlamento. ¿Usted le perdona al ministro del Interior? Yo lo que creo es que es una situación que lo viene rebasando. Perdón, no sabe ni dónde está parado. Pero estamos en esto al menos desde que llegó el profesor Pedro Castillo, ¿no? Y los gabinetes que él trajo, y el vacío de poder absoluto, y una policía que está mal equipada, poco empoderada. Pero eso es asunto de vida o muerte, ¿no? No respaldada. Entonces tenemos que, por un lado, esto comienza por un aval político claro
inequívoco hacia las fuerzas del orden, un marco legal que les permita actuar y después respaldar lo que se dice en hechos. Hay métricas, por ejemplo, un patrullero cada 50 cuadras, en Lima hay un déficit como de 2.000. O sea, hacer en lugar de hablar. Hay que ver cómo se incrementan los policías. Hoy se calcula que solamente 1/3 de los efectivos policiales están dedicados al tema de la inseguridad ciudadana. Entonces hay que ver cómo se aumenta. No es cuestión de formar nuevos policías, porque eso, entre los que se forman y entran y los que pasan al retiro, eso daría como 4.000 al año. Muy bien. Y si faltan 40.000, esto nos demoraría 10 años. Hay que ver métodos, por ejemplo, ¿por qué en la Javier Prado hay 200 policías dirigiendo el tránsito? Porque va a pasar Dina. No se puede tener otro tipo de personal dirigiendo Yo no puedo el tránsito. creer, de verdad. Y esas personas... No sabe la cantidad de policías Entonces, que esperan el pase de hay la que señora tomar las Borrell. riendas y eso pasa por la decisión política y más que el ministro, por la misma presidente. En 30 segundos, la acusación constitucional contra Vizcarra por el caso Richard Swing. Voy a ver, no conozco el detalle, me parece un caso ya más folclórico. Yo creo que la acusación vinculada al hospital de Moquegua es una acusación seria. Según tengo entendido, hay información muy sólida al respecto. Y ¿El camino de Vizcarra es la cárcel? Y yo creo que más que sin individualizar, digamos, en alguien, el camino de todo funcionario público que roba dinero o coimea, tiene que ser la cárcel. Si ese es el caso de Vizcarra, tendrá que ser la cárcel. Muy bien, me ganó el tiempo. Gracias, señor Belaúnde Llosa. Lo voy a volver a invitar. Me dicen en las redes que no es un verdadero Rolex, que creen como Rafael Belaúnde Llosa que es un fake, que además no tiene la esfera plana. Bueno, yo de Rolex no sé, queridos. O sea, voy a investigar cómo es bien un Rolex, pero la presidenta tendrá que decirnos, pues, si es Bamba o no, ¿no? ¿Por qué tiene tanto Rolex o quién se lo ha regalado? Ahora quizás se lo regaló Tarola o Nicanor. Sabe Dios. Lo compró en la Cachina. Ya sería el colmo. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Ahora es tiempo del programa Veto a Saber.